Voy a medir un cilindro de una escuda Triax 250 varillera que arranca y se para y sube aceite, es decir que tiene desgaste. Lo voy a medir con el alesómetro y voy a comparar un cilindro nuevo sin uso para que vean cómo se mide y el desgaste. El cilindro nuevo lo mido con el calibre. Tengo 63,5, es un 200. Es un cilindro 200, 63,5, que es la medida estándar. Y tengo el alesómetro, la aguja va en la parte superior. Al colocarlo tiene que hacer contacto, o sea, cuando la aguja se empieza a mover es decir que ya está haciendo contacto, porque si yo lo aprieto acá se mueve, es decir que cuando hace contacto acá abajo, cuando dé una vuelta en esa posición lo dejo. Cuando la aguja dé una vuelta voy presionando hasta que dé una vuelta. En esa posición ajusto. Ajusto para que quede fijo. Y en la parte de abajo, como ya quedó haciendo contacto, cuando yo presione esta punta se va a mover arriba. ¿Lo ven? Pero así no lo podría medir porque es muy chico. Entonces, acá tengo la escala de 50 a 110 milímetros. Y como era 63,5, tengo que agarrar y elegir. El de 65 es grande, uso el de 60 y pongo el de 40 milímetros. 64 sería 6, 60 más 4, 64. Saco entonces la rosca. Si lo pusiera solo al de 60 quedarían 60. Entonces para que quede 64 necesitaría que quede más afuera, es decir que el 4 va en la parte trasera de la punta, va en esta zona y esto va colocado acá y después iba la rosca. Entonces si yo presiono acá, no, esto es fijo, el que me va a detectar acá el desgaste o la medición va a ser este punzón. Entonces tengo 60 más 4, 64 milímetros y voy a medir 65, 63,5 voy a medir. Bueno, y acá lo introduzco. No es fácil filmar, así que lo voy a hacer lo más posible, lo más prolijo posible. Presiono acá para que ingrese y muevo hacia la derecha y hacia la izquierda en la parte de arriba donde van los aros, aproximadamente cuando el pistón está arriba. Y veo que la aguja se mueve y sube hacia el 80 y vuelve, hacia el 80 y vuelve. Lo máximo que llega es 81, 82 casi. Bueno, en esa posición tengo que acercar el 0. Esto se gira y se mueven los números, ¿ven? Entonces, a la máxima posición que sube la aguja, tiene que estar el 0.
Ahí se pasó. Entonces subo, giro hacia la derecha y la alineo el 0 con la aguja en su máxima posición. Ahí está. Ahí está en 0. ¿Lo ven? 0 clavado. Bueno, la segunda medición sería a la mitad del cilindro, a la mitad de altura de aros, y muevo hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo máximo que se va a mover, la altura máxima va a ser la parte donde máxima de medición, y está en 0 clavado. Mido más abajo en la parte inferior y está todo en la misma medida. ¿Ven? Va y vuelve en 0. Esa sería la tercera medida. Luego subo arriba y giro el cilindro. Giro el cilindro un cuarto de vuelta y hago las tres mismas mediciones. Y si el cilindro está perfectamente redondo como es original, deberían medir las 6 medidas la misma. Está en 0. Abajo en intermedio está en 0. Y abajo en la parte inferior está también en 0. Es decir que el cilindro está perfectamente redondo en todas sus posiciones. Entonces, si yo a ese cilindro le pongo aros redondos, no va a quedar humeando porque el aro es redondo y el cilindro es redondo. Pero cuando el pistón está usado, el cilindro está usado, el desgaste, en vez de ser un cilindro perfectamente, se hace un cono, y aparte de hacerse un cono, se ovala. Es decir, que de esta forma redonda toma esta forma, que a simple vista no se ve, y los aros adaptan también esa forma de desgaste por el movimiento del pistón. Entonces, si yo hago un cambio de aro en un cilindro demasiado gastado, ovalado o con mucha conicidad, no quedaría bien porque el aro nuevo es redondo y el cilindro está ovalado y con conicidad. Es decir, que quedaría igualmente humeando y no con poca compresión. Entonces, lo que voy a hacer ahora es medir este cilindro usado y voy a proceder con lo mismo que hice hoy. Mido el cilindro porque no es de la misma medida que aquel. Mido el interior con el calibre y me da 67 milímetros, que esta está en medida estándar de la 250 varillera. Triac 250, Escuba 250, Explora 250. Inclusive la 200 también viene en 67 milímetros, pero es 200 porque es más corto el recorrido, es más bajo el pistón, el cilindro de altura es más corto, el 200. Entonces, como tengo 67, necesito en esta medida de escala usar el 65 más el de 2 milímetros o 3. Creo que con el de 2 va a andar bien. Colocamos y cambiamos en el anterior.
me complica, hago lo más rápido que puedo. Entonces tengo 65 más 2, 67 milímetros. Dejo los anteriores en su lugar y voy a proceder a medir el otro cilindro. Entonces voy a medir este cilindro. Ya hizo contacto. La parte máxima, cuando está bien perpendicular, acerco el cero. Ahí va al cero y vuelve. Va al cero cuando está al medio, y cuando va girando hacia la izquierda se va, se aleja, se acerca. En su máxima dimensión se vuelve. Ahí está el cero. Bien arriba, está casi pegado al cero. Lo mido al medio, muevo hacia derecha e izquierda, está casi igual. Mido abajo, y está casi igual. Giro el cilindro y extiendo. Ahí se pasa una raya, se pasa. Es decir, que ya tiene ovalización de una centésima en la parte superior. En la parte media tiene una centésima, y en la parte inferior también una centésima. Vamos a medir de vuelta, a ver si lo puedo enfocar mejor. En la parte superior está en cero clavado. A ver si lo puedo acercar. Cero. Inclusive se pasa un poquito. Bajo hacia el medio, muevo, sigue casi igual. Abajo sigue casi igual. Pero al girar el cilindro tengo en la parte superior de los aros que se me pasa una raya. Ahí ya tiene diferencia, una centésima, y en la parte media no tiene tanto, y en la parte baja está en cero. Ahí en la parte más baja no llega al cero, está una raya. ¿Ven? Y se vuelve. Y si lo mido de vuelta cruzado,
tengo aquí, no llega al 0, en el medio sí llega al 0, y abajo sí llega casi. Entonces de esa forma me doy cuenta el desgaste. Hasta 3 milímetros, de 3 milímetros, 3 rayitas ya es mucho desgaste. Entonces con esa comparación yo me puedo dar cuenta si los aros van a funcionar o no. Voy a volver a medir para que vean bien. Voy a medir primero que nada en la parte superior donde no llegan los aros, que no tiene desgaste, bien en la parte de arriba, con el cilindro puesto en esta posición. Aquí irían las varillas. Para que vean que hay más diferencia. En esa parte de arriba, si yo mido, se me pasa del 0, del mismo 0 que tenía hoy que no lo he movido, se me pasa 2 rayas. Es decir, que esa medida es la estándar. Bien arriba porque ahí no sufre desgaste. Lo vuelvo a colocar al 0. Para volver a medir bien. ¿Está? Bien en el borde arriba está en 0. Y si por más que cruce pero sigo arriba, debería estar en 0 también. En la parte donde los aros no llegan. Y sin embargo, igual tengo desgaste. Porque aunque los aros no lleguen, el pistón sí roza. ¿Ven? Hay dos centésimas, más de 2 centésimas de diferencia. Ahí hay mucho desgaste. Bueno, en la parte esa es más desgaste que acá. Entonces empiezo midiendo en esta altura, voy bajando, vuelvo a medir, y aquí ya tengo una raya y media. Más abajo pasa las 2 rayas, más abajo tengo 2 rayas, 2. Es decir que yo al girar y subo, acá tendría que llegar a los 3 milímetros aproximadamente, a las 3 centésimas. Aquí ven, tengo en la parte superior, a esa altura, tengo 3 rayas de diferencia. Ni hablar abajo, que tendría que tener, muevo hacia la derecha y hacia la izquierda, sí, 3 centésimas. Es demasiado desgaste para un cambio de aro, por eso a esta moto le cambiaron pistón y aros nuevos, pero sigue sin regular porque la moto en bajas revoluciones se para, no llega a comprimir bien y sube aceite, pasa el aceite de los aros hacia arriba, empasta bujía, carboniza la bujía, se pone en corto, se para, anda un tiempo y la bujía hay que cambiarla y demás. Así que bueno, así funciona un alesómetro, así se usa, está bastante bien explicado, se pueden comprar uno e ir practicando. Hasta luego.